con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Porque la gente sigue con tradiciones, deja de cumplir los mandamientos de Dios, ¿ya ves? Entonces lo que se eliminó fueron las tradiciones, como ahora que mucha gente pues se ha volcado a buscar pues el judaísmo. Pero yo busco, por ejemplo, los misterios de la Torá, los secretos del reino, pero no me meto yo a hacer una cosa que no debo, porque si yo dejo de creer en el Espíritu Santo como hace esta gente, imagínense qué tristeza para mí. Si el Espíritu Santo para mí es todo, es el poder de Dios, la autoridad divina, es el que me da dones y todo. Entonces yo no podría nunca dejar de ser una hija de Dios solamente con conocimiento bíblico de lo que es la Torá de una manera con raíces hebreas. Eso sí no lo voy a dejar hacer porque yo he encontrado ahí tesoros. Pero que yo le diga a la gente, tenés que judaizar, pues Dios me libre. Porque no podemos judaizarnos, ¿ves? Porque los judíos tienen que pasar por la, ¿cómo decirle? Tienen que entrar pues a conocer a Yeshua, a reconocerlo para que se le quiten los velos. Entonces yo no voy a cometer semejante tontería siendo una mujer que escudriñó la palabra. Yo he visto que mucha gente se ha dejado pues como seducir por eso, que quiere ya ser judío, pero mis hermanos, es que el judío no es el que nació en Judea ni en Jerusalén, sino que es el que cumple con la Torá. Por eso dice la Biblia que la salvación viene de los judíos, pero viene de aquellos que predicamos la palabra, aquellos que predicamos la verdad. Eso es lo que viene de ahí, pero no que sean de un señor que nació pues ahí en Israel. Ajá, entonces tenemos que entender lo que viene de la tribu de Judá. Eso no es así, sino que entonces la gente se empieza a judaizar, hasta resulta ahí con colochos y cosas así, y que ya no quieren ni hablar, sino que hablando en hebreo. Entonces eso no es así. Yo el idioma pues es un idioma que pues sí, yo entiendo muchas palabras hebreas, pero no me interesa el idioma, sino que me interesa conocer los misterios de Dios, por qué Yeshua actuó de esta manera, porque era su cultura. Es como aquí en Guatemala tenemos una cultura que le decimos a los muchachos patojos. Vaya usted a Salvador, le dicen, ¿cómo le dicen? Cipote. Vaya a Honduras, bichos. Sí, bichos. Sí, entonces tienen su propio lenguaje, ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí no me interesa, ¿no? Porque yo voy a hablar como dice la palabra de Dios. Aquí cuenta otra historia. Sí, por eso es. En el verso 5 en Jerusalén dice. Es que estamos hablando de la medicina de Dios. Amén. Ajá. Aquí por ejemplo, en el primer pasaje de Mateo 8:1, ¿qué fue la medicina de Dios? ¿Cuál fue la medicina de Dios? ¿Qué sanó ahí en ese momento nuestro amado Yeshua? Una lepra. Y la lepra, mis hermanos, es una enfermedad que no se cura. Porque era algo incurable. ¿Por qué? Porque era violación de leyes espirituales. Y entre ellas, pues la difamación, pues la ira, la ira. Vemos el rey, por ejemplo, el rey, no me acuerdo qué rey era ese, que le tiró pues el incensario pues al profeta, porque le estaba diciendo que no era que él no tenía que hacer eso. Entonces vino él y se puso muy enojado y agarró el incensario y se lo tiró. Y en ese momento le brotó la lepra. Cuando le faltó respeto pues a un siervo de Dios. En el caso de, por ejemplo, de María, se puso leprosa cuando juzgó a Moisés, ¿ya? O sea que por eso, cuando estudiamos así por los misterios del reino, tenemos mucho cuidado de estar señalando a la gente, de estar hablando de ellos. Porque en ese momento estamos usando lo que le llaman ellos la shonjara, que es la mala lengua. O sea, la lengua que maldice. Entonces tenemos que tener cuidado porque nos atraemos lo que decimos. Entonces, ¿para qué quiero yo atraerme el juicio de alguien? Si yo juzgo, por ejemplo, a Ivette, entonces el juicio que ella tenía por esos hechos, ahora me los trasladó. Y no voy a resultar pues yo no quiero participar de pecados ajenos, ¿ya? Doctora, y en ese caso que dice usted de María,
se paralizó el campamento Sí. y la tuvieron que sacar. porque estaba leprosa, ¿verdad? Y Pero no es que se paralizó, sino que no quisieron irse sin María, porque María tenía pues como un peso de gloria delante de Dios. El peso de gloria era que ella cuando estaba presente había mucha agua. amén. Ellos gozaron de buenas aguas, pues llovía a tiempo, en el tiempo correcto y todo. Entonces ellos disfrutaron pues de ciertas frutas y todo en el desierto, ¿ves? Porque Era una persona muy ella, clave. ella tenía pues, era clave. Entonces ellos sabían y la esperaron. Pero ella se puso leprosa por la crítica que hizo en contra de su hermano. Ujú. Así. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad, pastor? Especialmente la crítica. criticar a los siervos, A los ¿verdad? siervos, a Les los pasan líderes, cosas, ¿verdad? Sí. Como al presidente, pues no lo podemos estar criticando, ¿verdad? A él lo puso Dios y aunque la gente se enoje, así es, y tenemos que respetarlo y orar por él. Entonces yo no voy a juzgarlo en lo que hace, porque la gente dice, si yo fuera presidente, si fuera a ser presidente, quizá haría peores las cosas que él. Así es. ¿no? Así es, pues cuando llegan a la presidencia todo cambia. Ujú. Porque se sientan se sientan en sillas descarnecedoras. Escarnecedores. Entonces se les pasa. ¿Sí? En Mateo capítulo 8, verso 5. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un capitán de la guardia suplicándole, Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado y sufre terriblemente. Yeshua le dijo, yo iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Entonces, ¿qué es lo que lleva sanidad? La palabra. ¿Por qué la palabra, mis hermanos? Porque la palabra es el verbo. Es Cristo ahí en la palabra. Cuando yo mando la palabra a una persona, entonces estoy mandando al propio Cristo. ¿Ve? O sea que Cristo es el que está en la palabra y penetra y se materializa en el cuerpo. Amén. Así es. Ujú. Transformando esa enfermedad, eso que la persona tiene, porque imagínense, la presencia de Cristo dentro de mí va a hacer maravillas. Entonces digo, solo di la palabra y mi criado sanará. O sea que Yeshua se emocionó de ver que que era un militar, sabía eso, ¿ves? Y la gente cristiana no lo sabe, porque no lo vive. Quizá lo oye, pero no lo vive. Sabe que el verbo se hace carne en usted, que Cristo es el verbo que se hace carne, pero no lo sabe. Y ya que vino nuestro amado Yeshua a limpiarme los pecados del mundo, la iniquidad del pecado, porque dice que la sangre de Cristo nos limpia de toda vana manera de vivir que le damos de los padres. Sí, pues solo Él. Entonces, si entra la palabra en mí, si usted tiene un hijo aragán, perezoso y todo, mándele palabra, porque la vana manera de vivir habla de la gente aragana, que no hace nada, que es gente improductiva. Pues mándele palabra para que la gente se convierta en una persona pues diligente, una persona emprendedora. No que tenemos hijos a veces haraganes que no hacen nada en la casa y están viendo televisión todo el día o con su celular ahí en la sala. Entonces usted mándele palabra, no se lo diga a ellos, porque caemos en una cosa de ser fastidiosas. Entonces como aquellas mujeres que se mantienen como policías de sus maridos. Y tan tonta porque se mantienen sufriendo, pues, en vez de mandarle palabra a ellos, ¿verdad? No decir indirectas a ellos ni estarlos vigilando, sino que mandarle la palabra, porque le quita a uno la vida. Yo miro mujeres que están amargadas, con un montón de enfermedades, que ya les da esto, que les da aquello. ¿Por qué? Yo mire, con él nunca me enfermé. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no me quité la vida para que alguien sea feliz. Me refiero pues que es saber la mujer quitándose la vida y él disfrutando con otra. Es una tontería. Sufriendo con pecados ajenos, dice. Sufriendo por pecado, porque ellos están en pecado y la que sufre es uno. Qué barbaridad. Entonces no puede ser. Hay que ser en la vida inteligente y sabia. Amén. Gloria a Así Dios. es. Pues yo nunca lo perseguí, nunca me puse a pensar que qué hacía, que a dónde iba, no me interesaba. ¿Ya vio? Porque yo tenía tanto que hacer, tenía tanto en qué pensar. Entonces, ¿para qué iba a poner mi energía en algo que me iba a hacer daño? Esa es una tontería totalmente, mis hermanos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Usted va a investigar a un esposo, es porque se va a divorciar de él. Nada más, y si no, para estar pensando ahora ahí, yo pienso en ti,
Y todo el día pensando que a dónde va él. Estarle viendo todos los correos hasta pagar para que le manden a usted los correos. Yo se lo digo porque mi esposo tenía una empresa de investigación y piden que uno les vaya pues a ciertos lugares de Guatemala para que le manden los correos. Y se paga caro, pero los dan. Ujú. Entonces, ¿para qué vamos a quitarnos la vida con eso? Para mí es una estupidez realmente. Porque si yo no voy a tomar una acción, mejor me quedo callada. Y trato de ser feliz. ¿Para qué mover esas aguas? Sí, pues, sí. Sí, pues Cori creo que una vez lo hizo, pero ya no volvió por otra. ¿Verdad? Y yo la regañé porque le dije, pero ¿por qué te vas a quitar la vida para que alguien sea feliz, Cori? Tú eres una mujer de Dios, una mujer que Dios usa y todo. Y gracias a Dios, pues, ya ven, el Señor, mira, él ya no, pues estuvo ya pendiente de él. Él ha cambiado. Amén. Así es. Sí, Y para los que no lo sabían, él está asistiendo a la iglesia. sí, él va a la iglesia y me da no sé qué, porque yo siento que trata a Cori como una niña. Le agarra, está uno que no sé qué, le agarra a ella para el brazo para que le levante a la mano. y se ríe, sí, pues, ¿verdad? Te levanta la mano y dice, hermanos, que alguien no sé qué, y él hace así. ¡Qué vergüenza! Sí, pues, sí. Y va como que estuvieran bromeando, ¿va? Sí. Pero qué bonito ver esa dinámica en una pareja. Sí, el verso 9 dice, porque yo también soy un hombre en autoridad. Fíjate que aquí me impresionó a mí cuando lo leí hace años, fíjate, cuando el Señor me lo reveló, que estaba hablando él como un hombre del mundo, fíjate, que él tiene autoridad en el plano físico. Y reconoció que él tenía autoridad en ese plano y nuestro amado Yeshua tenía autoridad en el plano espiritual y en el físico. ¿Se conectaron? No, es simplemente como que lo percibió, porque él se quedó asustado y Jesús se maravilló, dice, porque vio que cómo es que era este hombre, que era un hombre pagano, tenía pues la percepción correcta de que él como militar, si se sometía a la autoridad, ¿sí? Es una cosa que tienen que entender. O sea que era un militar que se sometía. Es que o se someten o se someten, ¿verdad? O se someten o se someten. Doctora, Así y es, él no estaba tienen bajo alternativa. autoridad. Entonces digo, yo soy hombre bajo autoridad. Miren cómo él vio que Jesús estaba bajo autoridad. Así es. Y cuando se está bajo autoridad divina, uno tiene acceso a lo divino, a lo espiritual. Gloria. Si no se puede pasar todo el día, toda la noche, años y saber cuánto tiempo reprendiendo, no pasa nada. Sí. Porque tiene que someterse uno a sus autoridades. Amén. Y someterse a sus autoridades es a las autoridades. Amén. Y en la casa que en la autoridad, pues el varón y la esposa. Y el hijo no puede andar haciendo lo que se le da la gana, sino que por lo menos decirle, mamá, voy, si ya es más de 18 años, ¿no? Sí. Mamá, voy a ir a tal lugar, ¿verdad? Sí. Voy a venir a tal hora, y la mamá le dice, no, aquí se entra a tal hora nada más. O sea que hay que someterse. Entonces Amén. él va a ir pues protegido, Amén. Así es. por una cobertura de los padres. Así es. Y algo importante que decía usted el lunes también, y madre, no le tenga miedo a los hijos, aunque ya sean grandes. Sí, es cierto. Siempre sigue bajo autoridad. Hay mamás que le decía yo, mira, ¿y por qué no viniste? Pues cuando estábamos así, ay, es que tuve que atender a mi hijo, porque cómo se enoja que no lo atienda yo. Pues que no es empleada de él. Así es. Y ahora ¿quién me va a atender? ¿Quién me va a hacer esto? Que contrate una persona que le haga el oficio, pues. Sí. Pero no puede ser eso. A la mamá es otro rol que tiene, no es empleada. Puede ser del empleado. Pero sí, pues yo quiero que eso se les quede bien, porque mucha gente se pone a orar, a reprender a Satanás, a reprender un espíritu malo. No pasa nada, porque no se somete a la autoridad. En vez de eso va de hablar del marido, fíjese, y va de como dicen, destaparle los pies y les destapa todo. Y así no puede tener autoridad, aunque me diga que Dios la oye, no la oye, Sí. porque no está bajo autoridad. Y puede pasar años, doctora, haciendo la misma oración Exactamente. sin pasar nada. Exactamente. Y eso es lo que aquí se enseña, que tenemos que someternos a las autoridades. No es que usted tenga un sometimiento que, es que voy a ver si la pastora me permite ir a tal lado. No, tampoco eso. Sino que simplemente cuando sean cosas de la iglesia, ¿verdad? Es a eso me refiero. Y si es en su casa, pues decirle a su esposo, por lo menos, mire,
mire mi amor, yo voy a ir a tal lugar, o avisarle para que el otro no esté pendiente. ¿Ah? Sí. Pero mis hermanos, cuando vamos así, cuando vivimos así, tenemos autoridad en este plano y como hijos de Dios en el plano espiritual. Amén, así es. Y eso fue lo que a Jesús le asombró, que un hombre que era pagano notara eso y era romano. Sí. Entonces yo quise explicar eso porque él era un romano y se quedó él asombrado porque hoy leí lo que le dice. En Código Real, en el verso 9, dice, porque yo también soy un hombre en autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Y digo a este, vete, Fíjate, ahí pues, va. solo cuando tú tienes autoridad, es que tienes, cuando te sometes, tienes soldados, tienes ángeles bajo tu mando. Si no, no. Yo puedo estar aquí, mando la palabra, mando aquí, no pasa nada. Porque en el mundo espiritual nadie se mueve. Nadie se mueve. Doctora, disculpe, o sea que eso sería, como decía el apóstol Pablo, dar palos al aire. Exactamente, del Padre. Fíjate que hay una cita bíblica que parece que está en 2 de Corintios o 1 de Corintios, cuando dice que ¿cómo se llama? Que ellos, ahí habla pues, ¿cómo qué dice? Sí. No, es 2 de Corintios o algo así, pero es el capítulo 11, algo así, o 4, algo donde dice que si uno no da que si la trompeta no diere sonido cierto, nadie se prepara para la batalla, ¿ves? Si uno no habla claro, si no está bajo autoridad, nada, no va a mover el mundo espiritual. Porque si la trompeta no diera sonido cierto, ¿quién se preparará para la batalla? Dice ahí. Vamos a ver en dónde está. Y ahí está, ¿ve? 1 Corintios 14:8. Entonces vamos a leer aquí. Porque es bien interesante, mis hermanos, eso que estamos diciendo. Dice, 14. y si el shofar dice sonido incierto, ¿quién se Pero el preparará shofar para la es batalla? nuestra boca. Amén. El shofar es nuestra boca. Sí. Empieza desde el 7. Desde el 7 dice, Sí. ciertamente las cosas que no tienen alma, pero que producen sonido, como la flauta, la Sí. cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrá de que se toca con flauta o tañe con la cítara? Y si Cítara. la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Ya ves? Así también vosotros, si no hablar, no diréis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Ya ves, o sea que si la gente no tiene autoridad, porque no está bajo orden de nadie, sino que hace lo que se le dé la gana, entonces mis hermanos, nadie se prepara, pero nadie es el mundo espiritual. O sea que la gente que se somete a autoridad es la única que mueve el mundo espiritual. Esa es una cosa tan clara. Y no es que uno esté, por ejemplo, a veces, vamos a suponer que a mí me encomiendan, yo estuve pues en una iglesia sirviendo, y yo pues no podía disponer de nada de esa iglesia. Supongamos que yo hacía un almuerzo en el hotel, y si sobraban almuerzos en el hotel, yo no podía disponer de nada, mis hermanos, nada. Tenía que preguntarle al pastor qué hacía con lo que había sobrado. Ni repartir. Nada, no podía hacerlo. Amén. Así es. Gloria a Dios. Ujú. ¿Seguimos? Sí, porque si alguien hacía una donación no tenía por qué, pues, era porque lo daba así como en una forma, ¿cómo decirle? En una forma deliberada, así pues, para la iglesia. Entonces no pueden andar, mire, ¿y qué se hizo? Y lo que sobró, nada, pero yo sí tengo que preguntar que qué se hizo. Sí. Y no pueden tomar decisiones, ahí sabe. Entonces Así quiere es. decir que esa gente que lo hace no se somete Así es. a autoridad. ¿ves? Amén. Sí. Así Entonces no tiene autoridad no mueve el mundo espiritual, es. Así es. porque dijo yo soy hombre bajo autoridad y Así tengo soldados bajo mis órdenes. Así es. O sea que tiene, no sé si dos clases de ángeles, unos son de guerra y otros son que como siervos como dicen los que trabajan para los herederos de la salvación, que son los ángeles, ¿no? Amén. Sí. O sea que había dos tipos de ángeles, Sí. guerreros y los que son los mensajeros también. Sí, Ujú. también nos dijo el día lunes, pastora, usted de que Sí. la autoridad va de la mano con el poder.
O sea que mucha gente Exactamente. quiere tener poder, pero no quiere sujetarse a la No, autoridad. entonces no tiene. Así es. Es que si yo tengo poder voy a mover el mundo espiritual. ¿ve? Por eso dice ahí, si la trompeta no diera sonido, cuando la gente no se somete a autoridad, aunque grite no tiene sonido cierto. A eso se refiere. Ya veo que si la gente tiene autoridad, aunque diga, cállate. Así es, no se calla. Sí, pero cuando ya tiene autoridad, dice, cállate, y el mundo espiritual le hace caso. Así como Yeshua que le dijo al viento, cállate, enmudece. En ese momento los vientos se callaron. ¿Por qué? Porque él tenía autoridad. Porque se sometía a su padre. Ujú. En Jerusalén. Es que es linda esa palabra. Es muy Dice linda. en el 14:7, tomen un instrumento musical, ya sea una flauta, un arpa, si no doy las notas con sus intervalos, ¿quién reconocerá la melodía que estoy tocando? Y si el toque de la trompeta no se parece a nada, ¿quién correría a su puesto de combate? Lo Ya mismo ocurre con ustedes y sus lenguas. ¿Quién sabrá lo que han dicho? Sí, o sea, pues que si la gente no tiene autoridad, no tiene sonido, ¿cierto? Como que no llega ninguna palabra al mundo espiritual. Amén. Entonces tenemos que aprender a someternos a la autoridad. Aunque le molesta a las mujeres, tienen que decirle al marido, mira, fíjate que voy a ir a la iglesia. Así como Perito era difícil convencerlo, pero le dije, mire Perito, yo necesito cambiar. Porque yo sé que tengo cosas que quizás no le agradan a usted y no me lo dice, pero yo necesito, eso sí, tiene que ir a cambiarme. Esto ya él, cuando yo le decía eso, dice Perito que si yo necesito cambiar y cuando uno oye palabra de Dios, la palabra lo cambia. Entonces vaya pues para que la cambie. ¿Verdad? Pero él se lo tomaba en serio. En el verso 10 dice, y al oír esto, Yeshua se admiró y dijo a los que lo seguían, en verdad os digo que en todo Israel no he encontrado uno con tanta tebuná, fe Ya. viva. Sí, pues, Tenía fe. exactamente. Ahora habría que ver qué es tebuná en esto, porque es otra cosa lo que significa. Ujú. Pero sí, pues es algo no, ahí no dice emuná. Porque dijiste tebuná. ¿Es una fe viva, doctor? No, emuná, pero no tebuná. Es que tú dijiste tebuná. Sí. Y tebuná no es emuná cuando es una fe viva. Es una fe obediente. Fe obediente quiere decir que si ahí en 2 Corintios, pues en 1 Corintios 14 dice que si la gente no tiene pues un sonido cierto lo que dice, porque no mueve el mundo espiritual, tengo que averiguar por qué tengo eso. Eso es lo que tengo que averiguar, es porque no me someto a las autoridades espirituales, a Dios, a Cristo, como el hombre que quiere que la mujer le obedezca, con gritos y con insultos, pero él no se somete a Dios. Entonces él, para que la mujer no sea así, pues no va a tener necesidad ni de gritarla, porque ella pues instintivamente lo va a hacer. Pero como él no se somete, hay una rebelión ahí de la mujer, que aunque ella no, yo quisiera que me entendieran eso, que el hombre no se somete pues a Cristo. Entonces la mujer está como sin cobertura. Entonces no está dirigida por el Espíritu Santo. Ajá. Porque ella no se somete tampoco a su marido. Y si él no se somete, y aunque ella se someta, Dios le va a dar a ella pues autoridad, porque ella pues se está sometiendo a la autoridad que es aquí en la tierra. Pero él no va a tener autoridad, ni con sus hijos. Si los corrige, él ni caso le van a hacer. Solo que los patee y todo, pero entonces cuando ellos lleguen a la mayoría de edad se van a ir de la casa porque le tienen miedo, ¿no? Y el miedo, cuando hay miedo en un hogar no hay amor. El amor se va por una ventana. Sí, si la gente le tiene miedo a alguien, no lo puede amar, jamás. Es que me da miedo a mi mamá, entonces no la puedes amar. Si dices que la amas es mentira, porque el miedo jamás está de acuerdo con el temor, y el miedo son opuestos. Y en el amor no hay temor, ¿ve? En el amor. Uh-huh. Sigamos, sí. En el verso 10 dice, y al oír Yeshua se admiró y dijo a los que lo seguían, en verdad
os digo que en Israel no he encontrado a uno con tanta emuná. Sí, pues, ujú. Vamos a ver al 16. Verso 16 dice, al llegar la noche, le trajeron muchos en cuyos cuerpos se manifestaban personalidades demoníacas, y Ahí con está, la ¿ve? palabra echaba fuera de los cuerpos los demonios. Leas usted esquizofrenios, paranoia, toda esa gama de bipolaridad, todo eso. Están manifestándose, ¿qué? Entidades demoníacas. Ujú. Personalidades demoníacas. Sí, pues, Y eso con la son. palabra, dice, y con la palabra echaba fuera los cuerpos de los demonios. Y sanó ves? todos los enfermos que también habían venido. O sea que es con la palabra, a veces hay que decir la palabra. Esto sucedió para que podamos comprender lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él llevó nuestras enfermedades y se hizo cargo de nuestras dolencias. Sí, pero yo quiero que la gente entienda eso, que una dolencia puede ser la presencia de una entidad espiritual, una personalidad espiritual. ¿Ya ves? Esos son los demonios, Ay, sí. personalidades. Léelo otra vez para que la gente comprenda. Pues que yo lo puse a propósito porque es tan increíble que diga esto aquí. 8:16 al... Al llegar la noche, le trajeron muchos, en cuyos cuerpos se manifestaban personalidades demoníacas. ¿Ya ves? Y con la palabra, Personalidades demoníacas. y ¿Ya con ves? la palabra los echaba fuera, Sí, dice, pues. de los cuerpos, de los demonios. Pero la gente que cómo te llamas, que no sé qué. Yo simplemente, si la persona está endemoniada, le ordeno a esa personalidad demoníaca que está ahí que se largue del cuerpo. Dice, sacaba los demonios de los cuerpos de todos los enfermos y sanó toda enfermedad que también habían venido. Esto sucedió para que podamos comprender lo dicho por el profeta Isaías. Sí. Él llevó nuestras enfermedades y se hizo cargo de nuestras dolencias. Sí, por eso una dolencia y una enfermedad tenía que ver, a veces tiene que ver con demonios, ¿eh? Dolencia y Donde la gente tiene un demonio ahí pues dentro de ellos. Y van paso a paso, ¿verdad, pastora? Porque si no se tiene autoridad, no se sacan esos No, demonios. pues es que ahí está todo. Ahí está, ahí encierra. Es que estamos estudiando pues la medicina divina porque la gente es que tanto que ha orado, pero no es que aquí no dice que oraron ellos. no, Dice que dijeron la palabra. solo dijeron la palabra y se fueron. Es que cuando yo oro tengo que hablar con Dios, es hablar con Él. Pero no voy a hablar más que hablar quizá le pregunte cosas a nuestro Padre, pero cuando yo estoy en el campo de batalla, yo voy a usar la palabra de Dios. Esa es la diferencia, ¿no? Que voy a usar la palabra de Dios. Doctora, y aquí claramente dice que él usaba la palabra ¿Sí? y los echó. Sí, pues. Y doctora, ahí tiene que ver que dice que en la noche, Claro. en la oscuridad. Yo ya En la oscuridad. expliqué quiénes se mueren, qué tipo de demonios se mueven de 6 a 9, de Ajá. 9 a 12, Sí. de 12 a 3 y de 3 a 6. Amén. Así es, ya lo explicó. Ujú. Qué Y hablé tremendo. que en la primera hora era cuando él pues a los demonios. Sí, y expulsar a los O sea que habían horas. habían horas específicas. Son portales. Sí, eran portales espirituales. Pero todo bajo la autoridad, ¿verdad, Sí, pastor? pues ya, por ejemplo, como a las de 9 en adelante, ya se usa la alabanza, como estaba Pablo y pues, en la cárcel. Sí, en la Y cárcel. empezaron a alabar a Dios. Doctora, y si las personas están interesadas en ese impactante tema que dio doctora, porque fue en un almuerzo familiar, Sí, están a la venta los CDs. sí. Verso 18 dice, Acabo de dar un buen tema en la iglesia Ay, qué para el sábado. El almuerzo Y hasta estuvo con acto profético. revelador y Sí, todo. pues. Así es. Hasta con acto profético. Y entonces yo quiero que si está interesada que lo pida a la iglesia. Fue el último almuerzo de familiar, Sí. Ahorita que fue el día sábado. sí, este sábado. Creo que era 18 o algo así. abril. Sí, fue ahorita de abril. Sí, ahorita. Y el otro fue de Ahorita marzo. el 23, Pero este fue excelente. Ay, sábado 23. Y no es porque lo haya dado, sino que yo vi que me estaba fluyendo mucha revelación. Mucha Sí, revelación, en ese mucha momento, luz. pastor. Sí. Sí. Sí, me está hablando mucho el Señor a mí. Verso 18. Y al ver
las multitudes del lugar que no le dejaban ni andar, ordenó pasar al otro lado del lago. Sí. Y mientras salía, vino un intérprete de la Torá y le dijo: Rabí, te seguiré donde quiera que vayas. Yahshua le respondió diciendo: las zorras tienen madrigueras y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde reposar su cabeza. Así es. Mas otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y espere hasta que entierre a mi padre. Sí. Hasta que entierre a mi padre. Mas Yahshua le dijo: sígueme ahora y deja que los muertos entierren a sus muertos. Sí. ¿Sigo, doctor? No, es que ahí vamos a terminar. Vamos a cortar aquí porque quiero leer algunas peticiones. Dice: o sea que yo le quiero decir a la hermana Telles, ¿va?, que nos escribió, que puede decirle a mi secretaria que después le mande el CD, el paquete, ¿va? Porque van a ser varios CD. Y que todos los CD van a valer lo mismo que valiera pues el Congreso. Amén. Sí, pues. Dice: Congreso sábado 30 de abril. Espíritus familiares que empujan a repetir las herencias de maldad. Es que ya viste que ahí habla claro pues en Mateo 8, 16 en adelante, ¿no? Sí, Sí, 17. correcto. Ujú. Sí, Mateo 8. ¿no? Ajá, sí, Sí, desde el del 16 del y 17. 16, 17. Sí, Es tan interesante. sí. Bueno, es que a mí toda la vida me ha apasionado desde que conocí al Señor. Fíjense, mis hermanos, que yo tenía una cosa en mi corazón cuando conocí a Jesús, que yo no creía en espanto ni nada. A mí me decían que espantaban, a mí yo no les creía, porque fíjense que decían: es que en el cementerio espantan. Yo iba a visitar a una de mis amigas en Acatenango que vivían cerca del cementerio, y cuando jugábamos de escondite yo me iba a meter a una tumba así vacía, y ahí me metía, fíjense, y no me encontraba porque nadie pensó que sí, pues, que yo me iba a meter ahí, y yo no sé ni por qué no me ponía a pensar en nada. Entonces a mí nunca me han espantado. Entonces yo no lo creí y le dije un día: Padre, yo quiero que me muestres el mundo espiritual realmente, porque es que me cuesta entender eso de los espantos y todo. Y el Señor me lo reveló, pero que si más me muero, mis hermanos. Así es que, sí es. Entonces, mis hermanos, pues vamos a orar. Cori, vamos a orar. Las hermanas que me están viendo por televisión, por favor, trabajen lo que se dice ahí, por favor. Estoy dándole en un tiempo donde están los días de la cuenta del Homer, que son 49 días, un día después de ¿cómo se llama?, de las primicias. En ese momento empieza a contarse la cuenta del Homer, que son 49 días, y el día 50 es Pentecostés. Y también hay otro nombre que se le llama también a esa fiesta, porque en este tiempo es un año semita, es un tiempo semita, ¿verdad? Que es el año del jubileo. Así es. Sí. Entonces, cuando la gente es libre, cuando la gente es sana, cuando la gente pues sale de Egipto, así es, ¿ya? Así es. Entonces, por favor, mis hermanos, yo quiero que usted asista y que aproveche esos días que faltan todavía para los 50 días, para que usted pueda corregir muchas cosas de su vida. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana maravillosa. Creemos, Padre, que tú abriste este portal, Señor, para manifestar tu poder, como lo manifestaste, Señor, en el libro de Mateo capítulo 8, 16 y 17, Señor, para sacar a tu pueblo, Señor, de esa oscuridad. Sabemos, Padre, que esos son bloqueos que el enemigo ha puesto, Señor, para que tu pueblo no cumpla su misión en la tierra, porque sabemos, Padre, que en ti somos poderosos, Señor. Podemos hacerlo todo, Señor. Hablamos en esta mañana, Señor. La tierra en este tiempo está gimiendo con dolores de parto, para que tu mujer, para que tu varón joven, señorita, te levantes, porque sabemos que esta fiesta que vamos a tener el sábado va a ser una fiesta gloriosa, donde el mismo Padre va a descender y va a haber una unción poderosa para hacerte libre. Creemos, Padre, que tú te vas a manifestar en una forma gloriosa, y creemos que tú vas a usar a tu sierva amada, Señor,
para darle libertad al cautivo, Señor. Para sacarlo de esas tumbas, Señor, de ese adormecimiento. Señor, en el nombre de Yeshua te damos gracias porque el lugar se va a llenar, Señor. Porque el Padre está buscando mujeres y hombres atrevidos. Porque los atrevidos son los que arrebatan. Esperamos que confirmes tu llamada. Que el Señor te bendiga y sea la luz en tu casa, en tu familia. Declaramos que esa provisión va a aparecer. Amén y amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.